en el tumulto de los húsares de Momó, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines, dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia. Hay algo de la raíz del italiano carnevale que tiene que ver con la carne, con el periodo anterior a esta suerte de abstinencia sexual, al ayuno propios de la cuaresma. Uh-huh. Y también con los grandes banquetes que se hacían allá por la Edad Media, el Carnaval de Venecia también hay que recordarlo porque es muy típico con sus máscaras que cobró esplendor allá por el siglo XVII. Estas máscaras permitían dejar de lado las diferencias sociales, entonces, claro, al revés de lo que ocurre ahora, que la gente pobre quiere ir al escenario con los ricos y participar allá, en este caso eran la nobleza, los de la nobleza los que querían disfrazarse con estas máscaras para mezclarse, poder, exacto, salir a mezclarse con el populorum, ¿no? Claro. Y entonces bailaban ahí las chicas pitucas junto a los demás, con algunos trajes ¿no? que le pedían a sus empleadas, y con la máscara que les permitía ocultar. Y que igualaba, de alguna manera. Era como muy democrático en ese sentido, tiene razón. Y bueno, y esta es como la fiesta popular por excelencia, que le voy a contar yo, Da Costa, patrimonio de la cultura de este país. De hecho, en el mundo se conoce al Uruguay por su carnaval, además de por el fútbol, la literatura y el tango. Yo diría que en ese estricto orden. Y cuando digo literatura también hablo, por cierto, del verso popular, los cantores como Zita Rosa y otros de enorme estatura. Esta fiesta es reconocida como el carnaval más largo del mundo, lo que llegó a acuñar aquella frase de se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Porque todo continúa, ¿no? Por los barrios, por los tablados, una cosa que me impresionó mucho hace unos 20 años al llegar a este país. Pero naturalmente nace como una amalgama de festividades, de tradiciones que venían de otras latitudes, ¿no? Africanas, europeas. Usted sabe que cuando la gente viajaba por largas semanas y meses en barco, no solo traía sus bártulos, sus maletas, los chiquillos, los sombreros, las capelinas, traía también consigo trozos de cultura, ¿no? O sea, canciones, recetas, costumbres, juegos populares, religiones, creencias. O sea que cuando usted viaja, Da Costa viaja con eso, ¿no? Uh-huh. Además de la corbata y los calcetines, viaja con restos de cultura. Y eso llegó acá, se instaló probablemente en el barrio sur y Palermo, en el puerto, en el cerro, en fin. Y en la época colonial, algunas de estas tradiciones y festejos religiosos sirvieron para dar origen al carnaval. Esta celebración popular entonces se asemejaba a las fiestas de otros lugares muy remotos, pero todo esto siempre vinculado a la catarsis y la exaltación de la carne. Carne, carnival. Y las primeras manifestaciones parecen darse allá por 1750, cuando todo se reducía a la función lúdica, esto es, a divertirse con juegos muy simples pero sumamente entretenidos para la época. Entonces los individuos se tiraban huevos en la chaqueta, baldes de agua por la cabeza, bolsas con harina que reventaban en el cabello de alguna dama y otros productos que iban a parar en la humanidad de algún distraído transeúnte, lo que provocaba mucha risa aún hasta los días de hoy. A fin de año suelen romperse, sabemos, los, ¿cómo se llaman? Los calendarios acá, ¿no? Sí, claro. Se rompen los almanaques y se tira agua también. Se tira agua, ¿vio? La gente en los balcones de la ciudad vieja tira sus baldes de agua. Bueno, pero ahora todo esto se redujo a una tímida acción de lanzar el papelito picado o la espuma esa que viene en estos sprays modernos. O el famoso pomo de agua. Claro, el pomo. Mientras alguna bombita de agua también. Sí, balneario, claro. ¿no? Menor. Mucho todo se redujo. Y, como usted bien dijo, las candidatas a reina que querían postularse al cetro como antes, lloran en este minuto, lamentando las variantes
que ha sufrido el programa oficial del carnaval, en el entendido que esta práctica podía herir o vulnerar de alguna manera a la mujer, colocándola en una pasarela como si se tratase de un objeto, en fin, como si se tratase de una feria de ganado, como dijo alguien, al estilo de la rural del Prado. Me consta que no todo el mundo estará de acuerdo con esta visión de las cosas, pero véase esto solo a manera de ejemplo de cómo el carnaval ha venido sufriendo variantes de características no menores. Digamos que en algunos casos los cambios fueron para bien, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en lo referido al lanzamiento de objetos. Era para proteger la integridad física de los habitantes porque tampoco era viable llegar a darle un ladrillazo en la cabeza a una persona que pasaba por la principal arteria de entonces, hoy 18 de julio, o sea que ya que eran pocos habitantes, la autoridad no podía darse el lujo. Usted sabe que en el Montevideo colonial se transformó en un problema, ¿no? Porque claro. No había ningún tipo de regla. Incluso en Chile yo recuerdo que en esa época se prohibió el encumbrar volantines, o sea, remontar las cometas porque se enganchaban en las tejas coloniales de la época, que eran grandes, ¿no? Claro, sí, enormes, sí. Así de grandes. Y entonces al tirar el hilo, iban cediendo las tejas y las terminaron rompiendo. No, caían sobre algún cristiano que descansaba ahí, ¿no? A la sombra. Y cuando quería acordar tenía un ladrillo en la cabeza. Claro, decía, está fuerte el granizo, decía, ¿no? No se había percatado que en verdad no era granizo específicamente. Entonces, ya que eran pocos habitantes, fuimos pocos acá, ¿no? Y la autoridad no podía darse el lujo de perder a otros 10 o 20 ciudadanos víctimas de algún exagerado o entusiasta que asestara golpes en la cabeza a la gente a troche y moche. De esta manera, como ocurrió también en Brasil, donde redujeron el baile popular de las calles a un sambódromo, se intentó organizar este festejo poniendo fin a aquellas manifestaciones de carácter más temerario, digamos, ¿no? Y se priorizó las expresiones artísticas como el canto, la actuación, el baile que hoy vemos, los portadores de grandes banderas, en fin, ¿no? En cualquier momento, decíamos, sacan al rey Momo y a los chicos de las banderas, no sea cosa que se vuelen con el viento de la plaza Independencia. Entonces se hace del carnaval ya una institución, procurando eso sí que no pierda del todo su identidad, ¿no? Como manifestación de la cultura, donde la gente se reúne, se encuentra, conversa un mate y se olvida por un momento de sus problemas cotidianos, ¿no? Está muy bueno, ¿eh? Tenemos por aquí las máscaras entonces, máscaras venecianas, están los cabezudos, ¿se acuerdan de los cabezudos también? Creo que abren el desfile los cabezudos. ¿Y cómo impresionan o impresionaban sobre a los todo chicos, los niños, ¿no? Claro. Cuando uno veía aquella cosa. Yo creo que la primera impresión de niño debe ser un poco de miedo, aterradora, de ¿no? susto. Es un poco aterradora. Y después, claro, cuando la madre ya lo invita cordialmente a, ¿no? No seas miedoso, chico gurí, ven para acá, vení para acá. Y el carnaval siempre fue también un lugar de mucha crítica al poder, a lo establecido. En las canciones y en los versos, claro, eso también fue variando poco a poco, ¿no? Así es. Hasta encontrarse después, una vez que triunfa el Frente Amplio, con una suerte de contradicción en la murga o en los cánticos, porque, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, ¿A quién criticamos? Pero hay crítica. Pero ya han también, venido, ¿no? Sí, ya se han salvado esa suerte. Fue un tema de... que influyó los primeros años del gobierno del Frente Amplio, cuando había una cierta luna de miel con los carnavaleros, ahora la cosa, vuelve como a su orden natural. Y suenan los tambores, ¿no? Y cuando suenan los tambores, inevitablemente, y a pesar del pronóstico, se viene el agua. Se viene el agua y además se viene la pausa.